Abogacía y Conciencia, un podcast de Alexandra Sin y Álvaro Cosa. Un día más en Abogacía y Conciencia. Hoy estamos con Ricardo García Salmones, abogado civilista y promotor de lo que se llama abogacía cuántica, sobre la que luego nos explicará. Bienvenido, Ricardo, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Pues bueno, a Ricardo le conocimos, luego nos dimos cuenta, le conocimos por Simone, pero luego nos dimos cuenta que teníamos a varias personas en común y nos pareció muy buena idea traerle aquí a tener una conversación profunda, ¿no? De las que nos gusta. Ricardo, cuéntanos un poco sobre ti o sobre tu experiencia, cómo empezaste en esto de la abogacía. Bueno, pues yo siempre digo que yo soy un abogado convencional, como todos nosotros, ¿no? Y de lo convencional es como a estos artistas que van luego a disciplinas como más alternativas, ¿no? Que primero fueron técnicos, ¿no? Uh-huh. Y luego ya van a algo más, no sé, creativo, digamos, ¿no? Entonces, ¿tú quieres que te explique cómo he llegado hasta la abogacía cuántica, por ejemplo? Sí, perfecto. Bueno. Lo que tú quieras. Bueno, sí, para mí la abogacía cuántica es un nombre. Al final estamos hablando todos de lo mismo, ¿no? Tratando de llevar un poquito la abogacía a un nuevo paradigma, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? Yo siempre digo que yo estoy aprendiendo y realmente para mí lo importante es para mí. Es decir, yo no pretendo cambiar nada ni nada, pero a mí me toca, yo tengo la llamada de hacer esto, ¿no? Y de alguna manera, pues yo a lo largo de los años me fui dando cuenta de que el sistema no funcionaba, o a mí me parecía que no funcionaba, y no solo por fallo del sistema, sino por el enfoque del sistema, ¿no? Uh-huh. Que era un enfoque un poco más materialista. Mejor dicho, era un enfoque desde una dimensión material, no materialista, desde una dimensión únicamente material. Entonces yo me fui dando cuenta de que el conflicto pues tenía más dimensiones que la material, ¿no? Y que había que abordar todas esas dimensiones para resolver un conflicto, ¿no? Si no lo resolvías, pues el conflicto se eternizaba, se agravaba, etcétera, etcétera. Y de hecho primero creé una cosa, crear, ¿no? Ya me entendéis. Uh-huh. Desarrollé la abogacía sostenible. Uh-huh. Pero la abogacía sostenible, si me enrollo mucho me decís, ¿eh? No, tú tranquilo. La abogacía sostenible era como un poco pues mi primer acercamiento a trascender un poco esto, ¿no? Digamos, la abogacía convencional, ¿no? Pero luego ya yo hice también otros procesos míos personales y tal, entonces yo luego ya me di cuenta o pensé que había que dar una vuelta de tuerca, ¿no? Entonces, de alguna manera la abogacía sostenible lo que yo planteaba era como, bueno, que ganemos todos, ¿no? Uh-huh. Y ahora voy más enfocado al tema de que todas las partes están aprendiendo. Uh-huh. O sea, es una oportunidad de aprendizaje, un conflicto es una oportunidad de aprendizaje vital y entonces cuando se plantea el conflicto me interesa en cierta manera independizarme de la otra parte. Es decir, el viaje de la otra parte es de la otra parte, yo tengo que hacer el mío, ¿no? Entonces, para mí el axioma, ahora en el que yo me baso es: ¿quieres hacer justicia o quieres estar tranquilo? Uh-huh. Uh-huh. ¿Quieres liberarte del estrés? ¿No? Eso es un poquillo esto, ¿no? ¿Y cómo lo veis vosotras? No, ahora cuando decías esto de que el conflicto es una oportunidad de aprendizaje para todas las partes, también para nosotros como abogados, ¿no? Sí. Claro, esto efectivamente es un cambio de paradigma total, ¿no? Rosana Abril lo dice mucho, los conflictos nuestros maestros. Y tú piensas, madre mía, ¿cómo va a ser esto un maestro? ¿No? Pero es que es un continuo de conflictos internos, externos. Sí. Desafío, ¿no? Son desafíos, sí, como un reto, ¿no? Como...
hay quien tiene más facilidad o menos en verlo. Entonces, como estaba pensando, y cómo los clientes, no sé si les hablas o no de abogacía cuántica, o al final el mensaje hay que simplificarlo, ¿no? Para que llegue como al máximo de gente posible. Es como, ¿cuál es tu experiencia con los clientes o cómo se lo van tomando? Sí. Si es que este es el mensaje concreto que das o vas viendo en función de cómo avanza el proceso, si tienen más o menos ganas de mirarse, o te limitas a hacerlo tú en relación con... Sí, lo que te contesto a eso, pero te voy a introducir la respuesta. Me gustó mucho esto que dijo Pascual Ortuño, que estuvo con vosotras, ¿no? Que él decía, no, se trata de empoderar al ciudadano, ¿no? En su conflicto, para que participe, y yo le daría una vuelta de tuerca más. Es decir, porque normalmente cuando se habla de eso, pues se habla de la mediación, ¿no? Ahora que está el proyecto este, que creo que también lo mencionabais y tal, ¿no? Que tampoco lo veo tan... Bueno, sería otro debate, ¿no? Otra cuestión, ¿no? Pero, o sea, que no me parece que es tan novedoso, no introduce tantas novedades, digamos, ¿no? Pero en todo caso, para mí ya llegamos tarde. Es decir, que para mí el primer enfoque, para mí esto es un tema de perspectiva, de cambio de perspectiva. El primer cambio de perspectiva lo tiene que hacer el cliente. Antes de llegar a hablar con la otra parte, antes de llegar al sistema judicial y tal, ¿no? Entonces, yo ya hago solamente publicidad de abogacía cuántica. Que vuelvo a decir, es un nombre, ¿no? Al final es algo, de alguna forma le tienes que dar, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera yo quería sintonizar con personas que pueden sintonizar con esta manera de ver las cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando tienes un conflicto es intenso y entonces tú puedes tener muchas ideas, ¿no? de enfocar las cosas, pero cuando te llega a ti toca, y me hablo por mí también, el primero, ¿eh? Claro, cuando yo tengo que solventar mis problemas normalmente lo hago solo, entonces no me doy cuenta, pero cuando lo ves desde fuera ya te das cuenta, ¿no? Entonces, si a los clientes, pues como cualquier persona, depende de lo que tú pienses que la persona puede recibir, ¿no? O que tú crees que necesita. Siempre crees, porque yo como decíamos, estoy aprendiendo todo el tiempo, ¿no? O sea, al final, de verdad que yo lo que creo es que da igual todo, y lo único que me importa a mí es lo que yo aprendo en este proceso de hacer esto, ¿no? Y de acompañar a los clientes, ¿no? De cómo comunicarme, de cómo tener menos juicio, de cómo acompañar, ¿no? Con empatía, pero al mismo tiempo, como decía José, me enrollo, me decís, es que yo me enrollo mucho. No, tranquilo. El administrador de mi perro que decía con firmeza y con suavidad, ¿no? Entonces, ya sé que es un ejemplo malísimo, pero bueno, yo me considero también que me tienen que tratar así, ¿no? Entonces, si la pregunta era cómo hago yo con los clientes, pues primero yo me he puesto un cartel, y el que viene donde mí, en general... Ya sabe a lo que viene, ¿no? Digamos que o por lo sobre menos papel les suena. Sí, algo les suena. Pero luego te digo que el recorrido es otra cosa. O sea, yo lo que quería hacer realmente, en un punto ya era, quizá justo antes de conocernos nosotros, era testear. A ver, cuando yo ya no es, no, mira, yo desde mi enfoque y tal, sino, a ver, ¿qué acercamiento tiene la gente a esta propuesta, ¿no? Y bueno, yo he tenido bastante buena acogida, pero insisto, luego el viaje es otra cosa, ¿no? Claro. Y entonces, como para mí yo no quiero cambiar a nadie, pero sí que es cierto que en el camino, pues sí que ves que vas
aportando tu granito de arena para que la gente esté más tranquila, para que la gente solvente las cosas de una manera más sencilla, más rápida, más económica y con menos sufrimiento, ¿no? Ujú. Luego se solventa de una manera, el cliente se queda de una manera, se queda de otra, tiene sus procesos y tal, pero en esencia es esto, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que a veces es como un poco difícil de explicar, ¿no? Sobre todo, pues, para las personas que no han tenido una interacción con esto, ¿no? Que más o menos proponemos. Pero a la vez, ¿no? Si en teoría cada vez más personas están, ¿no? Trabajando, están pues analizándose, viendo a ver, oye, ¿por qué me está pasando a mí tantas veces lo mismo, otra vez, ¿no? Y están dispuestas a salir, digamos, de ese papel de víctima, que no digo que sea algo malo, sino simplemente llega un punto en el que pues igual te hartas, ¿no? De estar en esa posición y dices, vale, no, yo ahora voy a salir, voy a hacer otra cosa o voy a hacer las cosas diferentes. O por lo menos estoy como más abierto a que se me muestre algo que no me he dado cuenta, ¿no? Sí, es complicado, pero también partimos de que una persona que más o menos tiene ese recorrido también se está acercando un poco a su propia responsabilidad en la parte del conflicto, ¿no? Y si reconoce que tiene parte de responsabilidad en esto que se ha generado, ya sea como sea, y es muy difícil generalizar, pero claro, también tiene el poder de influir un poco sobre la solución y depende mucho pues, de cómo se gestione toda esa relación con el uno, con el otro, con sus abogados, para llegar a Claro. otro lado, ¿no? Que Claro. tú decías, la dimensión esta material, si siempre nos enfocamos en esta parte material de tú me has hecho no sé qué, y los abogados también de, oye, no, nosotros vamos a solucionar el caso desde la ley, con este enfoque, vamos a poner esta demanda, vamos a hacer esto, este procedimiento, vamos a cobrar estos honorarios. Claro, nos cerramos a otras soluciones que puedan estar bien para los clientes. Sí, sí, varias cosas. Muy interesante lo que dices. Yo no creo que los abogados en general se tengan que abrir a esta manera de hacer la abogacía, sino que porque hay abogados que son técnicos y que se enfocan en eso y que el cliente quiere eso. Ya está. Y luego hay otras personas que quieren otra cosa, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar de empoderar al cliente, ¿no? Como dices tú, el poder, ¿no? Coger el poder, ¿no? Más que pensar en la responsabilidad del cliente, sino coger que el cliente coja el poder, ¿no? Y el ejemplo más clásico es el de la enfermedad. Si yo voy al médico y el médico me dice, usted tiene el colesterol alto, entonces lo que tendría que hacer es hacer ejercicio, descansar mejor, no comer ciertos alimentos y tal y cual. Entonces, si yo no hago eso, pues lo más probable es que al final acabe en el hospital y tal y cual. Claro, si eso además redunda en que si todo el mundo, nadie coge el poder sobre su propia salud, sino que es como, me ha venido el colesterol, ¿no? Es como, un día me apareció el colesterol, no, lo he construido yo, ¿no? Ahí no me voy a meter en muchas profundidades, sí. ¿No? Pero pongo ese ejemplo que es muy claro, ¿no? Y entonces, si nadie hace nada, nadie coge su propio poder sobre su propia salud jurídica o de conflictos legales o personales o lo que sea, al final el hospital está lleno de gente y no puede atender al que va con un brazo colgando que ha tenido un accidente de tráfico, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Y otra cosa te quería decir, pero ya se me ha olvidado. Entonces... No, pero es verdad, es como si no necesariamente los juzgados fueran los hospitales o la medicina, pero sí que es como decir, bueno, pues se apañan usted y nos vamos a pelear aquí entre nosotros. Y esto me hace ligarlo con el otro día que tuvo lugar la feria ADR. Entonces hablaban de, sí que siempre acabamos volviendo a lo de la mediación, pero al final es como la herramienta que está más en boga o que al menos que se está promoviendo las más, instituciones, ¿no? Bueno, pues se están poniendo más medios, al menos aquí en Cataluña, ¿no? Entonces hablaban
desde los mediadores, jueces, LAG, como todos los operadores jurídicos, ¿no? Y decían, mira, pues la verdad es que no me acuerdo, había como un porcentaje de acuerdo de menos de la mitad de las mediaciones que había habido con finalización de acuerdo en esa mediación. Decía, bueno, pero da igual, porque, o sea, da igual, evidentemente, ojalá fuera un 90%, pero ya solo el hecho de que se hayan sentado en una misma habitación y hayan tenido una conversación, se hayan escuchado, se hayan pedido perdón, o sea, y eso nuevamente es, yo no sé luego en qué circunstancias ocurre, ¿no? Y aquí está el papel mucho del abogado en, pues a lo mejor no tanto hacer como los padres, de pídele perdón, sino vamos a ahondar un poco en, bueno, qué es lo que ocurrió. No sé, esas ganas de aprender o de profundizar en lo que ha ocurrido, ¿no? Y no instaurarse tanto en él tiene la culpa y yo soy la víctima, o viceversa, ¿no? O sea, en esa lucha de egos en las que, pues al final nos... Sí, mira, 2 cosas te digo de esto. Yo creo que la mediación es como lo de los abogados técnicos, ¿no? Que está perfecta, existe, tiene que existir, y cuanto más mejor, ¿no? Lo que pasa es que la mediación no es obligatoria. Entonces, ahí está limitada la administración. Y está limitada porque al final la mediación ahonda en la visión material. Ya. ¿Me explico, no? Sí. O sea, porque yo siempre pienso que la primera mediación es con el cliente consigo mismo, ¿no? Que ha de haber ese cambio de perspectiva, que es, le doy prioridad a lo material. En lo material, si yo le doy prioridad a lo material, cualquier acuerdo, cualquier solución siempre va a ser insuficiente. Si yo le doy prioridad a mi tranquilidad, pues voy a estar feliz siempre con la solución más adecuada posible, ¿no? Posible, porque no depende solo de mí. Y también yo creo que nosotros tenemos que ser humildes, porque cuando digo yo no quiero cambiar nada, yo a veces pienso, joder, pues igual esto no era lo que necesitaba este cliente, ¿no? Porque igual lo que necesitaba era matarse o pelearse en un juzgado, ¿no? Yo a veces tengo esa sensación, ¿no? Y es lo que hay, porque yo tengo mis propios procesos también, ¿sabes? Pero también es verdad que el cliente se corresponde con lo que yo le estoy ofreciendo, y al final, oye, él me ha pedido, no, yo quiero esto de esta manera y tal, bueno, pues hacemos juntos y hacemos nuestro viaje juntos, ¿no? Pero esto de pensar, yo ya me he dado cuenta de que esto de no, le he ayudado y tal, pues no lo sé, la verdad, porque de verdad que no lo sé, porque luego, claro, pasa el tiempo, van pasando cosas, te cuentan cosas los clientes, tal, y dices, joder, pues igual hubiera necesitado otra cosa, ¿no? También, claro, yo ya te he dicho, yo he puesto el cartel. Cuando pones el cartel, pues ahí tú pones una zapatería y ahí entra todo el mundo. Y igual uno te dice, pero tienen helados, ¿no? Pues ya está dentro de la zapatería, ¿no? Entonces, no, helados no, pero lo pone ahí, ¿no? Pero si quiero unos zapatos... Sí, claro, eso es, ¿no? Bueno, nunca lo puedes saber, ¿no? Es como... yo creo que, no, aparte... esta parte cuántica lo que nos enseña es que hay una inteligencia más o menos, ¿no?, superior, que igual podemos observar en cierto punto nosotros, pero hay una parte que nunca podremos conocer, ¿no?, por mucho que lo intentemos. Entonces funciona de cierta manera. Si lo ves ahora de, oye, este caso se ha resuelto así, igual si hubieran ido al juzgado pues habría sido diferente, no lo sabemos. Claro. El cliente, si lo ve, no sé, como 15 años después, lo valorará con otros ojos o no, en función de cómo ha ido su vida, pues lo valorará de cierta forma. Pero yo creo, ya, al menos lo que me ha pasado a mí, ¿no?, que muchas veces no, yo soy una persona que me gusta tener varias perspectivas, a pensar de las cosas mucho, tener varias opciones, es decir, muy Libra, ¿no?, de pesarlo todo ahí y luego decido, ¿no? Y entonces cuando tomo una decisión, últimamente me he entrenado, y esto es lo que, ¿sabes?, como me hace feliz, aunque me equivoque, de, oye, no, he apostado por mí. O sea, esto lo he decidido yo, Total. ¿sabes? Lo he pensado, he tenido todo en cuenta, lo he decidido yo, ¿vale? Me he estampado,
pero ¿qué preferiría, sabes? Y si me hubiera dicho otra persona que tendría que haber ido por ahí y habría salido mal, ¿sabes? Se habría resentido también mi relación con esa persona, le culparía, etcétera. Pero al final, como lo decidí yo, pues claro, es lo que hay, ¿no? Y esto ahora, sí, y ahora me hace pensar mucho en, bueno, seguro que os pasa, cuántas veces... No hay tantos, pero hay mucho cliente, bueno, no sé, ¿tú qué harías? ¿No? Y claro, y cuesta mucho decirle, bueno, pero yo no soy tú. O sea, y le vuelves a explicar los pros y contras de cada uno, ¿no? Porque, claro, lo que decías muchas veces es, sí, puedes... Yo ahora mismo tengo una clienta que puede meter 3 demandas, es verdad, y le he dicho, pues no sé, a lo mejor de aquí a que tengas todo firme, resuelto y te acaban dando la razón, pues no sé, 5 años, 6... Pero bueno, que si al final tú lo quieres, o sea, en lo material va a conseguir más dinero, le van a dar la razón en eso, digo, pero bueno, pues en términos de tranquilidad, pero que hay gente que también está tranquila con 5 juicios, o sea, claro, en términos de tranquilidad, pues tú valoras y si quieres tener todo esto sobre la mesa, a mí me da la sensación, por cómo eres, que creo que no... Pero oye, tienes que ser tú quien lo... ¿no? Y cuántas veces vuelves a pasarle la pelota en el sentido de que pues tienes que terminar decidiéndolo tú, ¿no? Claro. Con mi cierto acompañamiento, pero yo te pongo sobre la mesa. Claro, como con los médicos no pasa tanto, porque es como, bueno, ¿usted qué haría? No, mire, esta pastilla y en general... Luego hay alternativas, medicina integrativa, y pues busco por internet, pues está muy bien hacer, yo que sé, hacer esto, hacer lo otro y tal. Pero creo que es algo con lo que yo me esfuerzo mucho a no meterme en exceso, pues vuélvetelo a pensar un par de días más para terminar de decidirlo tú, o habla con quien tengas que hablar. Al final, sí, pero, sí, ¿no? sí. No sé. Sí, ahí yo veo varias cosas. Una, al final el cliente hay que guiarle, ¿no? Ya. Un poquito, ¿no? O sea... necesita guía, como yo necesito guía si voy a hacerme un masaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, masaje terapéutico, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, yo sí que creo que a veces hay que decir al cliente, mira, yo haría esto por esto, por esto, por esto. Luego, la abogacía cuántica en concreto, yo creo que esta abogacía que estamos hablando así un poco como del nuevo paradigma, llamémosle así, ¿no? O con conciencia, como le llamáis vosotras, ¿no? No tiene que ver con solucionar las cosas con un acuerdo, tiene que ver con solucionarlas desde la paz mental. Tú decías antes de lo de la inteligencia superior, ¿no? O la inteligencia, no sé, universal, o como sea, ¿no? O de la vida, ¿no? Y yo creo en esto, ¿no? Pero no es necesario, yo no siento que sea necesario apelar a eso para tener paz mental y para solucionar las cosas desde la paz mental. Entonces, tú puedes hacer un juicio desde la paz mental, eso sí, desde la paz mental, porque no es fácil hacer un juicio desde la paz mental, ya lo sabéis, todo lo que implica un proceso judicial, ¿no? Entonces, pero yo sí, si un cliente me dice, no, es que a mí esto es lo que me va a dar tranquilidad y tal, pues claro, porque al final se trata de que tú estés tranquilo, si tú eres capaz de desapegarte y decir, oye, mira, pues que se haga esto y tal, y a veces es que no hay otra opción. Sí, también. Es que a veces hay que poner un límite muy fuerte. Sí. A veces tú quieres entenderte con la otra persona, por eso yo digo independizarte de la otra, de lo que quiera o no quiera la otra persona, y yo tomo mis propias decisiones. Que luego en esas decisiones tengo que involucrar a la otra persona si ella quiere, perfecto. Pero si no, pero eso sí, voy a ser mucho más libre, voy a tomar decisiones mucho más viables y realistas y eficaces para mí, si no estoy dependiendo tanto de lo que me vaya a dar la otra persona, porque lo que le pasa al cliente muchas veces es que él me tiene que dar esto. Ya, pero no te lo quiere dar y no es razón, y no se está mostrando razonable por la razón que sea, Quieres estar pendiente toda la vida de que te dé eso, de que te reconozca eso, de que vaya el papá Estado, papá Administración de Justicia a reconocértelo. Es una opción, Y a veces tiene que ser papá Estado, porque hay gente muy burra. Sí. Entonces, sí, al hilo de esto de los juicios o no juicios, ¿no? O sea, para que se entienda bien, que yo creo que todos estamos en eso, que no estamos... No, que todo tiene que ser mutuo acuerdo. No. Pues a veces Flores no es posible. y nubes rosas.
no siempre es posible. Exacto. No, exacto. Y hay veces que se pone una demanda para compensar, ¿no? Porque piensas, te vienen con, pues seguro que tú llevas matrimonial, pero a lo mejor como un desajuste durante tanto tiempo, pues al final hay que poner una demanda. Hablo en términos abstractos, pero un poco como para compensar Sí, sí. aquello que duró durante Sí, tanto sí. tiempo. Y el ¿no? ámbito penal. Hay veces que en el ámbito penal tú tienes Ya, que poner un exacto. límite fuerte porque Claro. si no, te comen. Sí. Pues sí, interesante, ¿eh? Es la vuelta que estamos dando. Espero que se entienda. También, Yo muy creo- hipotética, abstracto, sí. Yo creo que se entiende lo que estamos hablando, ¿no? Estamos en Quien una quiera mañana entenderlo lo hará, filosófica. supongo que sí, pero yo creo que entre abogados nos podemos entender y entre no, yo creo que también no estamos poniendo casos concretos, pero no deja de ser. Sí, Alessandra me dijo, a ver si puedes algún ejemplo y tal. Yo es que la verdad que soy reacia a poner ejemplos porque aunque tú no des nombres, Sí, los casos ya. son tan específicos que luego... Que se puede... Sí, luego el cliente cuando lo oye dice, joder, tío, no me metas ahí, ¿sabes? No, si no está hablando de ti, ya. No, pues entonces no, tranquilamente. Entonces, pero digamos que pues no sé, para aportar algo más, ¿no? De lo que yo trato concretamente es dar una nueva perspectiva al cliente que además incluye otras dimensiones de conflicto, ¿no? Yo siempre digo lo de salir de los árboles, porque a ver, los árboles a veces... no, porque los intereses... No, porque claro... Pero es que la sentencia de tal... O no, pero es que... claro, pero es que él fue allí, ¿no? Esos son los árboles, ¿no? ¿Cuál es el...? Vamos a salir de los árboles para ver el bosque, ¿no? El bosque es... Por ejemplo, me dice una cliente, no, porque yo quiero hacer esto y claro, y la otra parte, claro, y tal. Y digo, vale. Muy bien, tal. Un rollo de media hora. O sea, un rollo en el sentido de una explicación de media hora. Hay explicaciones más sintéticas, también lo digo, pero bueno, digamos que una explicación de media hora. Y entonces yo le digo, vale, ¿pero tú necesitas ese dinero? Sí. Entonces digo, estamos hablando de otra cosa totalmente diferente, ¿no? Porque entonces el otro era el que, no, porque un conflicto hay que, no, pero si yo necesito ese dinero, ya tengo que cambiar el chip, ya tengo que abordar el tema de otra manera, ¿no? Porque de alguna manera era otro el que le estaba proponiendo a ella, tal, y estaba entre la espada y la pared y tal, ¿no? Vale, pero tú lo necesitas, sí, pues entonces vamos a ser realistas, ¿no? Vamos a abordar el tema para que tú estés tranquila y tú veas con claridad. Es que yo creo que también es un tema de ver con claridad. Ya. Sí, ¿no? sí. Porque en el conflicto hay el caos, ¿no? Estás ahí con... Entonces, a ver, primero vamos a respirar. Y esto normalmente, Es muy importante. yo como abogado convencional no lo hacía. Era, a ver, ¿cómo solucionamos este caos, ¿no? Y normalmente tú ves la solución, ¿no? Y ves la solución técnica, ¿no? Pero primero, tranquilo, hombre, vamos a respirar un momento, hombre. Total. Sí. Bueno, estamos entrenados, ¿no? O sea, al final en la universidad para eso nos entrenan a aplicar la solución derivada de las leyes, de la jurisprudencia, etcétera, a casos que pueden, pues, no ser muy generales. Entonces, como que lo que te cuenta el cliente lo tienes que encajar, ¿no? en la ley o en lo que has aprendido, al menos al principio. Y luego, claro, conforme vas evolucionando y viendo también, ¿no? Que los clientes pues muchas veces no tienen las cosas claras, también que igual a veces no tienen claras las consecuencias de lo que sería, ¿no? Esa solución que tú le propones al inicio, pues lo vas hablando de otra forma, ¿no? Lo que tú dices, es muy importante como hacer el paso atrás para ver todo y asegurarte que el cliente entiende cuáles son las opciones, cuáles son las consecuencias de todo. Y con ello pueda tomar, ¿no? Una decisión más informada de realmente qué es lo que se ajusta a su caso particular y a su interés. Sí, o sea, tomar distancia, ¿no? Un momento del problema y luego poder ver con claridad, poder ver con realismo, porque muchas veces, ¿cuántas veces os habrá pasado? No, porque esto tal, tráigame el documento. ¿Cuántas veces? O sea, por ponerte una muestra muy evidente de cuando hay una distorsión, ahí, ¿no? Y ese documento no tiene nada que ver, ¿no? Primero, tomar distancia. Entonces, cuando tomas distancia,
vamos a ver con realismo, vamos a aceptar lo que hay. Claro. Si se puede. A mí me cuesta aceptar mis propias movidas, lo entiendo, pero estás en una situación límite. Entonces, es interesante poder aceptar, ¿no? Poder entrar en un mínimo de serenidad, ¿no? Yo creo que esa es una labor, la principal, digamos, que podemos hacer nosotros con este tipo de abogacía, ¿no? Que al menos que se gestione el asunto con serenidad, que ya es la mitad de la solución, digamos, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues y luego yo digo el cambio de perspectiva. Si tú puedes cambiar la perspectiva, que es lo primero que yo les digo a mis clientes cuando contratan conmigo, ¿qué es lo más importante para ti, no? Claro. Exacto. Eso sí, la primera declaración a lo que luego sucede, pero es normal, ¿no? Bueno, hay que reconducirlos hacia ahí. Oye, que lo más importante era te acuerdas, ¿no? Sí, qué bueno. Esto pasa mucho, ¿no? Lo hablo porque justo estábamos haciendo, ¿no?, un ejercicio de ¿cuáles son tus valores? No sé qué. Que todo el mundo, ¿sabes? Al final tiene unos 3, 4 claros y los va diciendo, y luego hay un ejercicio de, vale, pero tú estás actuando en coherencia, ¿no? Y te hacen varias preguntas para realmente determinar si sí o no, y te das cuenta, oye, pues esto igual no era así como no es tan importante, ¿no? A lo mejor. Claro. Pero se trata de generar el espacio para reflexionar y realmente darte cuenta. Pues tú lo igual haces así al principio del esto, ¿no? Bueno, depende, o sea, es que depende mucho. Depende de la persona, ¿no? Sí, con los y al final conscientes, con uno mismo. Exacto. Sí. Hombre, eso es muy útil, porque el cliente ya está... Yo, la verdad, prefiero ir sobre la marcha en el sentido de que el asunto mismo ya te pone en esa tesitura de tienes que tomar una decisión, estás en contradicción, tienes que o arreglar la contradicción o asumir las consecuencias de la contradicción, no tiene más esto, ¿no? Y del otro que decíamos, se me ha olvidado ya, sí, se me olvidó decir, se me ha olvidado. Son muchas cosas en la cabeza. Podríamos estar tranquilamente. Sí, no, pero eso ha sido muy, muy interesante, lo de los árboles y el bosque, porque es una labor muy importante. Yo también así lo creemos, el hacer preguntas, el rascar, el intentar que te vayas alejando, cambio de perspectiva, como le quieras llamar, para que, bueno, pues luego se le deje un tiempo, sino para reflexionar sobre, ostras, pues mira, que quería esto, ¿no? Lo que decías. Y esto se puede ligar un poco con lo que es la negociación Harvard, yo creo, que es como, mi posición es yo quiero esto, pero luego, bueno, ¿cuál es el interés, no? Le llaman subir al balcón, eso le llaman. Pues ver el bosque, sí, como subir al balcón, ¿no? Como ponerte de arriba, observar y decir, bueno, a ver. Entonces, sí, creo que una de las labores es subir al balcón. Y ya se nos ha terminado el tiempo que nos habíamos planteado, así que... Pero déjame decirte una cosa. Sí, yo lo que digo es salir del bosque y subir a una colinita verde, con florecita, suave. Menos urbanita, más suave, claro, y tal, y ahí mirar desde ahí, ¿no? Subir a la colina. Exacto, ¿no? Para llegar a esa paz de poder tomar una decisión tiene que haber un entorno diferente. Claro. Pues bueno, muchas gracias por ayudarnos a subir a la colina también y darle ahí. Los locos de la colina. Un placer, Ricardo. Bueno, un placer para mí también. En contacto. Sí. Hablando de abogacía cuántica, conciencia, etcétera. Sí, claro. Un placer. Aquí estamos. Muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Si te ha gustado este episodio, suscríbete a Abogacía y Conciencia en YouTube, iVoox o Spotify para apoyar a este movimiento de cambio en el sector legal.